Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro El Crash tercera fase de Santiago Niño Becerra y Natalia Vila, en el que el célebre economista Niño Becerra nos presenta un futuro dual, puesto que por un lado, según él, vamos a un mundo de increíbles avances tecnológicos, mientras que del mismo modo también nos dirigimos a un nuevo tipo de sociedad en el que habrá pavorosos retrocesos en nuestros estándares de calidad de vida. Para comenzar debemos entender en qué consiste una crisis como la que nos estamos padeciendo desde hace más de una década. Pues bien, el profesor Santiago Niño Becerra nos viene a contar que estamos ante una crisis de agotamiento de un modelo económico. Esto es, hemos llegado a un punto en la economía en la que es del todo imposible seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo hasta ahora. Recordemos que el anterior modelo económico dio comienzo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, cuando amplísimas zonas del planeta, con Europa a la cabeza, estaban totalmente machacadas y destruidas. Y también recordemos que este modelo económico, que duró más o menos de 1945 hasta que en 2007 entra en agonía, se basó en siempre ir a más, en producir más, en vender más y en poseer más. Como recordaremos, es justamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando surgen dos conceptos económicos claves para entender el periodo económico anterior. Por un lado tenemos la creación del estado del bienestar y la creación de la clase media. Como bien sabéis, la clase media es aquellas amplias capas de la sociedad que en los países occidentales contaron durante largas y prósperas décadas con ingresos suficientes, estables y recurrentes como para planificar un proyecto de vida en el que siempre se iba a más y se tenían más y mejores casas, coches, ropa, etc. Pues bien, inmediatamente después de acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, comenzó lo que se dio en llamar como la Guerra Fría, que fue ese antagónico conflicto entre dos formas radicalmente distintas de entender la economía. Por un lado, la capitalista de libre mercado y por otro lado, la socialista planificada. Pues bien, en esta Guerra Fría, los gobiernos occidentales, con los europeos a la cabeza, decidieron deliberadamente elevar los estándares de vida de sus trabajadores, de la clase obrera, para que de esta manera estos no escuchasen, no teniesen en cuenta esos cantos de sirena en forma de propaganda marxista. Y este justamente fue el comienzo del estado del bienestar, aquel en el que todo el mundo tenía cabida, pues durante las sucesivas etapas de la vida, papá Estado era el encargado de cuidar amorosamente de sus contribuyentes. Este estado del bienestar, recordemos, fue creado en virtud a una serie muy específica de principios, entre los que destacan el pleno empleo, la demanda creciente del factor trabajo, que los salarios estén indexados a la inflación y que la esperanza de vida después de la jubilación no supere la década. Pues bien, como todos somos conscientes, a día de hoy en el mundo actual de 2019, ninguno de esos factores existe ya, pues el pleno empleo no es sino una entelequia, la demanda de trabajo es claramente recesiva, los salarios no están indexados a la inflación y afortunadamente durante las últimas décadas la esperanza de vida no ha hecho más que crecer. Una vez que hemos comprendido el lugar del que venimos, es hora de entender el momento en el que nos encontramos. El profesor Niño Becerra divide la crisis de 2007 en varias etapas. Pues bien, en la primera etapa, una vez que los gobiernos fueron conscientes del paro cardíaco masivo que había sufrido la economía, intentaron aplicar un shock eléctrico para que el corazón económico siguiese bombeando, siguiese latiendo. Y fue la época del neokeynesianismo, en la que se intentó compensar el déficit de la economía privada con salvajes aumentos de gasto público. Obviamente, y como recordaremos, esto no funcionó y se pasó en teoría al otro extremo, al extremo de la austeridad, más bien de la pretendida austeridad, puesto que en esta segunda etapa los gobiernos pretendieron recortar salvajemente el déficit de los estados, aunque en el fondo lo que hicieron fue aumentarlo exponencialmente. En esta fase, los bancos centrales más importantes del mundo, a saber, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Estadounidense y el Banco de Japón, inundaron de liquidez el mercado haciendo compras masivas de deuda pública. Sin estas compras masivas de deuda pública, los estados hubiesen colapsado, puesto que, por un lado, se vieron totalmente acuciados por una caída salvaje en su recaudación y, por otro lado, tuvieron que dar un gran do de pecho aumentando muchísimo el gasto social a modo de taponar la brecha, la sangría espectacular en el que se había convertido el mercado de trabajo. Como muestra del pandemonium económico, hay que decir que fue en aquella época en la que se situó el interés legal, el interés del dinero en torno al 0%, penalizando de esta manera a los ahorradores.
En esencia, lo que Santiago Niño Becerra nos presenta en su libro El Crash, tercera fase, no es sino un cambio de paradigma a múltiples niveles, social, tecnológico y económico, revestido con tintes apocalípticos que son la especialidad de su autor. Santiago Niño Becerra entiende que la tecnología es capaz de destruir empleos obsoletos a mucha mayor velocidad de la que es capaz de generar las nuevas profesiones del futuro, por lo cual él entiende que el mercado de trabajo se va a escindir en tres partes. En el primer tercio tendremos a los afortunados, aquellos que cuenten con una formación de élite en materia tecnológica, pero no en cualquier materia tecnológica, sino en aquellas materias tecnológicas que demande el mercado, que tendrán unos estándares de vida pues, muy elevados. Luego tenemos un tercio medio, que serán aquellos trabajadores que entrarán y saldrán del mercado laboral con mucha asiduidad, esto es, tendrán unos trabajos mal pagados y sumamente precarios. Y luego tenemos un tercer y último y totalmente siniestro tercio del mercado laboral, que son aquellos trabajadores que directa, llana y literalmente, y es muy triste esto, no son necesarios para generar actividad económica, estando condenados de por vida al desempleo. No todo es apocalíptico en el análisis que Niño Becerra hace del mundo del mañana, el mundo del presente inmediato, y es que según él, el avance desmedido de la tecnología posibilitará que los precios de los bienes y los servicios caigan en picado, paliando de aquella manera, en teoría, en parte al menos, esa sangría en el mercado laboral. Y es que tanto ha cambiado la situación en este mundo post-crisis que el profesor Niño Becerra, como si se tratara de un moderno Rousseau, se atreve a aventurar un nuevo contrato social basado en tres ejes. En el primero de ellos nos encontramos el establecimiento de la renta básica universal para todos aquellos expulsados por el menguante mercado del trabajo. En el segundo nos encontramos un ocio ilimitado y prácticamente gratuito, y en el último de ellos nos encontramos el consumo masivo de sustancias relajantes. Bueno, todo esto si lo confrontamos con la realidad actual de este 2019 en el que se está grabando este vídeo, pues vemos como hay inquietantes paralelismos, puesto que ese ocio masivo, ese ocio ilimitado podría ser internet, ¿no? Que nos facilita que podamos acceder a todo tipo de contenidos, libros, música, películas, series, videojuegos, etcétera, mientras que ese consumo masivo de sustancias relajantes, bueno, pues tiene su trasunto en nuestro mundo actual con la legalización de la marihuana en cada vez más partes del planeta. Todo esto nos hace pensar que esa realidad distópica, esa realidad con tintes apocalípticos que tanto le gustan a profesor Niño Becerra, pues tal vez por desgracia no esté tan lejos de nuestro mundo actual. Otra peculiaridad disruptiva con la que contará el mundo del mañana será la de la paulatina e inexorable desaparición del papel de los estados, puesto que por un lado sus tradicionales funciones como sanidad, seguridad o educación serán cada vez más asumidas por las transnacionales, mientras que por otro lado, observando cualquier mapa, vemos como los estados están escindidos, puesto que en el intento de un mismo estado conviven zonas económicamente bollantes con zonas terriblemente deprimidas. El profesor Niño Becerra en su libro no se recata de dar nombres de estados, de exponer casos y algunos bastante sorprendentes, como el de la mismísima Alemania, que ha sido incapaz de resucitar a la RDA, la República Democrática Alemana, o el de la mismísima China, en la que tiene un país gigantesco con unas perspectivas brutales, incluso de llegar a ser primera potencia mundial, devastando a Estados Unidos dentro de unas décadas, pero que eso sí convive con zonas costeras, zonas de su litoral tecnológicamente avanzada, económicamente potentísima, de una industria bestial, que a su vez conviven con zonas del interior terriblemente atrasadas, rústicas y rurales. El Crash, tercera fase, de Santiago Niño Becerra y Natalia Vila, fue editado por Roca Editorial, siendo su primera edición de marzo de 2019. Estamos ante un volumen que destaca por tener tapa blanda con solapa, un papel de poca calidad y gramaje, y lo que más me ha llamado la atención de esta edición es que cuenta con una letra muy grande, lo cual viene muy bien a partir de ciertas edades. Goza de un excelente comportamiento en mano debido a que es muy liviano, puesto que solo apenas tiene 205 páginas, y puede ser encontrada esta edición en librería a un precio de 15,90. Los autores del Crash tercera fase son Santiago Niño Becerra y Natalia Vila. Natalia Vila es periodista y conflictóloga y escribe actualmente en el diario Ara, y Santiago Niño Becerra es catedrático de estructura económica en la Universidad Ramon Llull, siendo uno de los rostros económicos más reconocibles en los medios de comunicación del país. También Santiago Niño Becerra es autor de obras como El Crash de 2010 o Mails.
A modo de conclusión, he de decir que me ha gustado mucho la lectura del libro El Crash, tercera fase, de Santiago Niño Becerra y de Natalia Vila, ya que esconde una gran moraleja, y es que, como bien sabemos todos, cuando cae el comunismo, a principios de los 90 se extiende por Occidente una oleada salvaje de euforia que nos lleva a pensar que cosas como la escasez o los padecimientos económicos pues habían quedado relegados a una fase totalmente pretérita de nuestra evolución. Hubo que esperar hasta el 2017, cuando detonó con estampido termonuclear una crisis terminal de un sistema económico, para que nos diésemos cuenta de que eso no era así, de que había pasado lo que siempre ha pasado, y es que cada generación tiene puntual a su cita su Gran Depresión, su peste bubónica o su guerra mundial. El tiempo dirá si la distopía que nos presenta Santiago Niño Becerra y Natalia Vila en su libro se cumple o no, se materializa o no. Hay que decir que inquietantemente sí hay ciertos rasgos de verosimilitud en lo que cuentan. Y por último quiero decir que ojalá el establecimiento de la renta básica universal quede como una nota marginal a pie de página en los libros de la historia, fruto del delirio de una época de cambios alocados y convulsos, y por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del mismo. Bueno, y esto ha sido todo. Hasta aquí llegó la reseña del libro El Crash, tercera fase, de Santiago Niño Becerra y de Natalia Vila. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes, por favor, déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal, dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.